Buenas tardes, profesora Marisol. Mi nombre es César Figueroa, pertenezco a la extensión de Maturín. Soy estudiante de ingeniero industrial y eh, le haré una breve explicación sobre mi revista acerca de las propiedades de los materiales. En este caso pasaremos a ver lo que es un poco la historia de las edades, diferentes edades de los de materiales, como bien es la edad de piedra, la edad de bronce y lo que es la edad de hierro. Primeramente hablaremos sobre un poco acerca del tema de la edad de hierro, que corresponde con la primera era de lo que se conoce como la prehistoria y se denomina así debido a que fue la piedra el material principal característico que se utilizó en esa época para la elaboración de armas, herramientas y objetos para realizar lo que eran las tareas en ese entonces, ¿no? El ser humano siempre ha sabido adaptarse a las diferentes necesidades y por ello, viendo así las necesidades que se tenían en ese entonces, se dio en la obligación de usar diferentes tipos de materiales, como bien era en esa edad la piedra, lo más común, ya que no se tenía mucho conocimiento respecto de otros materiales, y era como, por decirlo, más normal al, al forjar, ¿no? Al querer hacer cualquier tipo de objeto. Por aquí tenemos lo que eran algunos materiales, más que todos eran piedras, ¿no? Y aquí algunas herramientas en ese entonces. Pasaremos a la edad de bronce, que en estas tres etapas, ya conocidas como la edad de los metales, ubicada después de la de cobre y antes de la edad de hierro, existía la de bronce. Todo esto parte de la prehistoria y esta era vio sus inicios en base a los conocimientos metalúrgicos que tenían distintas civilizaciones sobre el cobre. En esta época se conoció ya como lo que no, lo conocen diferentes tipos de metales sobre el que resaltaba el bronce y ya eran los mismos conocimientos de la edad de piedra, pero lo que era ya adaptado a lo que era el material del bronce, ¿no? Y estas diferentes civilizaciones de esta era lograron obtener el bronce como resultado de la aleación entre 9 partes de cobre y una de estaño. Los artesanos metalúrgicos observaron que a pesar que el cobre y el estaño eran metales de consistencia blanda, su combinación permitía la obtención de un metal más fuerte, ya que el cobre, por decirlo así, no era el material más denso y se usaba estaño para conseguir esa dureza, ¿no? Esa fuerza que requería para ese entonces. La otra época era la era de hierro y fue una de las etapas más destacables y la etapa donde tuvo una evolución estos materiales en lo que es hoy en día la, eh, lo que son los materiales como tal, todo tipo de metales, ¿no? La edad de hierro fue una etapa más avanzada de la prehistoria y donde ya las civilizaciones no eran nómadas, se empezaron a formar las primeras civilizaciones antiguas y más. El desarrollo de esta vino como consecuencia de los conocimientos del hombre sobre los metales como el cobre, el estaño, el bronce, la plata y el oro, los cuales ya muchas civilizaciones de Europa, Asia y África habían aprendido a fundir y a forjar. Yo cuando se tenía este conocimiento para esta época, ya se estaba muy indicado al material que se quería forjar y ya se conocía, ya se tenían los diferentes métodos. Y como puede observar aquí en la imagen, estas eran algunas de las herramientas utilizadas al forjar estas armas y estos objetos, ¿no? Normalmente se forjaba con un mazo y con la ayuda de estas armas y con altas temperaturas, ya que estos metales tienen un punto de fusión muy alto.
y no eran tan fáciles de, por decir, malearlos, ¿no? No eran de una fácil maleabilidad. Entonces se tenía que fundir a una alta temperatura. En esta parte ya empezaremos a hablar de lo que es las propiedades de los materiales, lo que es la elasticidad, la plasticidad y la maleabilidad. La elasticidad básicamente es la propiedad de un cuerpo sólido para recuperar su forma cuando ésta se altera. Esto quiere decir que el material cada vez que se deforma, puede volver a su estado natural, ¿no? Como bien viene siendo aquí en la imagen, la plastilina. La plastilina tiene la propiedad de, el tipo de material tiene la propiedad de, de volver a su forma de origen, porque es fácil, es elástica y es fácil de, por decir, malearla, ¿no? La plasticidad es un comportamiento mecánico característico de ciertos materiales inelásticos que consiste en la capacidad de deformarse permanente e irreversiblemente cuando se encuentra sometida a tensiones por encima de su rango elástico. Esto quiere decir que es lo contrario de la elasticidad. La plasticidad, el objeto que es deformado no puede volver a su estado natural o al estado que estaba anteriormente de ser deformado. La maleabilidad es la propiedad de adquirir una deformación mediante una compresión sin romperse. Esto quiere decir que los materiales como el estaño son fáciles de malearlos, ¿no? Doblarlos sin que se rompan. Y como el estaño existen también muchos tipos de materiales de fácil maleabilidad, como lo es el cobre y también otros tipos de materiales. En las propiedades mecánicas también existe la ductilidad, que es básicamente una propiedad de los materiales bajo la acción de una fuerza que puede formarse plásticamente de manera sostenible sin romperse, permitiendo obtener alambres, como lo es un ejemplo claro, el cobre. El cobre cuando se rompe normalmente, si es un por decir, una cuerda o un pedazo de cobre, la ductilidad lo que hace es que se parta en diferentes alambres e hilos, dando así muchos alambres más pequeños de este cobre. Por aquí tenemos la dureza, que es el obstáculo o impedimento que presentan algunos materiales cuando se desea alterar su condición física. Con respecto a la dureza de los materiales, hay muchos materiales fuertes que son muy difíciles de formarse, ¿no? Pero la mayoría ceden ante la fuerza que puede provocar otros materiales. Un ejemplo claro de la dureza es el diamante. Para poder deformar o romper un diamante, la única forma es con otro, ya que es uno de los materiales con más dureza en la naturaleza. Por aquí tenemos también la tenacidad, que es una propiedad de los materiales que consiste en la capacidad de absorber energía de deformación en grandes cantidades antes de sufrir una rotura. Bien puede ser el ejemplo de una cadena que esta misma puede deformarse antes de romperse, pero aplicando cierto nivel de fuerza siempre va a ceder ante la fuerza, ¿no? Pero antes de ello se deforma y luego se rompe. Eso viene siendo el concepto de tenacidad. Otra de las propiedades mecánicas puede ser la fragilidad, que es la capacidad
de un material de fracturarse debido a una escasa o nula capacidad de deformarse. Esto puede ser materiales como vidrio y cristal, que normalmente son muy frágiles. Y aquí se puede ver una botella cayendo al suelo. Cuando esta cae al suelo, por el tipo de material, es de fácil, le suele ser muy fácil romperse, porque el material es muy frágil. Por otro lado, tenemos ya las propiedades químicas, que viene, una de ellas es la oxidación, que es una de las reacciones químicas que se produce cuando una sustancia entra en contacto con el oxígeno. Por otro lado, tenemos ya lo que es las propiedades térmicas. Una de ellas es la conductividad térmica. La conductividad térmica es una de las propiedades de ciertos materiales capaces de transmitir el calor a otros materiales, como bien viene siendo el ejemplo que tenemos aquí, que es una estufa calentándose. Como este material es un conductivo térmico y se le pone una vara arriba, como los dos materiales son conductores, el material de arriba no está siendo sometido a ese calor, pero al estar en contacto con la estufa, se calienta, ya que es una vara de metal, y eso crea una conductividad de energía o calor, en este caso, entre los materiales. La fusibilidad es una de las propiedades de la materia indicada a la facilidad de un cuerpo de derretirse o fundirse. Uno de los eh, eh, una de las propiedades o uno de los materiales más fáciles de fundirse es el galio, que con la temperatura del cuerpo humano, que no es un grado, por decirlo, muy elevado para ir entrando en el tema, es muy fácil poder derretirlo con la temperatura, con la temperatura del cuerpo humano. Así de fácil es. Aquí, como puede ver en el ejemplo, se está deformando con la temperatura corporal del cuerpo humano debido a un bajo punto de fusión. La soldabilidad es la capacidad que tienen los materiales para ser unidos mediante los procesos de soldadura, considerando su naturaleza y lo más importante, sin presentar daño. Normalmente la soldabilidad viene siendo ya en los metales, en la industria metalúrgica, que se trata básicamente de unir una parte de metal a otra, haciendo lo que se conoce como puntos de soldadura. Y esto lo que crea es una sola pieza en el caso de esta imagen. En las propiedades térmicas también tenemos la dilatación térmica, que es el aumento del volumen generalmente imperceptible de un cuerpo durante la elevación de su temperatura. En este caso tenemos aquí dos frascos, los dos con la misma cantidad de, por decir, de sustancias, pero a diferencia de que cuando se somete a mayor temperatura, el volumen de esta misma que se ve aquí tiende a elevarse, siendo el mismo volumen de sustancia, ¿no? También por aquí tenemos las propiedades magnéticas, en este caso lo que es el magnetismo, que es una propiedad por la cual los materiales se atraen o repelen de otros. Todos los materiales tienen propiedades magnéticas, aunque unos muy pocos tienen la capacidad o el aumento de este fenómeno conocido como el magnetismo. Por aquí podemos observar un imán, que los imanes es el ejemplo más común que se conoce como el magnetismo, con un alto nivel, atrayendo por aquí unas tuercas y clavos.
El magnetismo es invisible al ojo, pero es una fuerza que existe en todas partes y que producen estos tipos de materiales. Por aquí tenemos las propiedades eléctricas, como lo son los conductores eléctricos, aislantes eléctricos y semiconductores. Básicamente los conductores eléctricos son aquellos que tienen poca resistencia a la circulación de la corriente. La estructura alámbrica, la estructura atómica de los conductores eléctricos facilita el movimiento de los electrones a través de esto. Bien viene siendo alambres de cobre o cables conductores conduciendo la energía eléctrica entre sí. Normalmente eso está presente en cada una de este tipo de material. Por otra parte, tenemos lo que es el aislante eléctrico, que es un material incapaz de transmitir electricidad. En este caso, el ejemplo más común viene siendo el tape adhesivo, que tiene una nula conductividad eléctrica. Y a esto es lo que se conoce como aislante, aislar lo que viene siendo la energía eléctrica por decir, el ambiente. Por aquí tenemos también los semiconductores, que es un elemento que se comporta o bien como un conductor o bien como un aislante, dependiendo de diversos factores. Como por ejemplo puede ser el campo eléctrico, el campo magnético, la presión, la radiación que se le incide o la temperatura del ambiente que se le encuentre. En este caso, en el caso de la electrónica, un procesador es capaz de decidir cuándo transmitir energía eléctrica o no. Eso también puede ser bien visto como un semiconductor. Por último, tenemos ya por aquí por la parte de la revista lo que es las propiedades ópticas, que son la transparencia y el translúcido. La transparencia es una de las cualidades que tiene algunos objetos o materias a través de los cuales pasa la luz. También puede verse, ya que el material es de este tipo de propiedad, que poseen alguna de las sustancias que pueden ser atravesadas por los rayos de la luz. En este caso podemos observar aquí un cristal en forma de copa que se puede ver atrás del cielo que se encuentra gracias a el tipo de material. Por último tenemos el translúcido, que es un material translúcido, es cuando deja pasar la luz, pero no deja ver nítidamente los objetos, como bien viene siendo en algunos tipos de materiales como este granito. Por último tenemos ya las propiedades de los elementos, como es el oro, el hierro, el aluminio y el níquel. Por aquí podemos ver a este tipo de material en su forma, por decir, original, antes de ser procesada como se ven hoy en día. También tenemos por aquí el zinc. Y el oro. Por aquí tenemos algunas de las características de estos materiales, por ejemplo, sus densidades, puntos de fusión, puntos de ebullición, el número atómico de la tabla, la masa atómica, que son muy importantes para el estudio y comprensión de estos tipos de materiales. Bueno, básicamente eso. Muchas gracias por su atención, profesora, y espero que les sea de su agrado mi revista. Muchas gracias.